La humillante, dolorosa y absolutamente definitiva expulsión de Mónica de la majestuosa, imponente y otrora inquebrantable mansión de la familia Olmos. No fue simplemente un mero cambio de domicilio físico o una rabieta pasajera propia de una mujer caprichosa y acostumbrada a salirse siempre con la suya en los círculos más elitistas de la ciudad. Fue, en su más cruda, trágica y aterradora realidad, el colapso absoluto, estrepitoso e irreversible de todo su universo psicológico, el derrumbe catastrófico de la falsa deidad maternal y de la fachada social que ella misma había esculpido pacientemente con el afilado cincel de la mentira, la manipulación constante y la extorsión emocional durante 18 largos, prósperos y oscuros años. Al cruzar el pesado umbral de caoba maciza, empujada al abismo de la marginación por el inflexible, autoritario y cruel ultimátum de su anciano y severo padre Delfino, quien prefirió salvaguardar la arcaica y rancia reputación del apellido familiar antes que tolerar bajo su sagrado techo la presencia de una hija que consideraba amancebada, rebelde y deshonrosa, Mónica sintió que el sólido suelo de mármol desaparecía por completo bajo sus elegantes zapatos de diseñador. Afuera, la inclemente y tempestuosa noche metropolitana la recibió con una lluvia gélida, cortante y furiosa que empapó sus costosas prendas y arruinó su impecable maquillaje, como si el mismísimo cielo estuviera llorando lágrimas de ácido corrosivo para purificar y castigar sus incontables y despiadados pecados terrenales. Arrastrando su pesada maleta por el asfalto mojado, despojada abruptamente de su brillante corona de matriarca intocable, y con el orgullo fracturado en 1000 pedazos filosos que le perforaban el alma a cada paso, Mónica se aferró desesperadamente a una única, frágil e ilusoria tabla de salvación en medio de su gigantesco e inminente naufragio existencial: el moderno departamento de Alonso. En su mente peligrosamente distorsionada, cimentada sobre un egoísmo atroz y una ceguera emocional clínica verdaderamente alarmante, estaba plenamente convencida de que al cruzar la puerta de la morada de su amante, encontraría de inmediato los brazos abiertos, el consuelo incondicional y la firme promesa de reconstruir la familia perfecta desde cero, lejos de los juicios de su padre y las recriminaciones del mundo exterior. Creía ciegamente, con la ingenuidad de un narcisista patológico, que el amor ciego que Alonso le profesaba sería un escudo invencible, una barrera impenetrable capaz de soportar, amortiguar y borrar el peso aplastante del reciente y brutal rechazo de Aura. Sin embargo, la gélida, sombría y profundamente asfixiante realidad emocional que la aguardaba expectante en el interior del lujoso pero desoladoramente silencioso departamento de Alonso resultó ser infinitamente más cruel, destructiva y aniquiladora que la mismísima e implacable intemperie de la tormenta nocturna. Al abrir la puerta con su propia llave, esperando encontrar un recibimiento cálido, amoroso y protector que validara su sacrificio familiar, Mónica se topó de frente con un escenario dantesco de desolación humana y ruina psicológica insuperable. Alonso no era en lo absoluto el caballero andante, fuerte, seguro de sí mismo e invencible que ella necesitaba con extrema urgencia para sostener su propia cordura. Era, por el contrario, el fantasma patético, derrotado, lloroso y consumido por la abrumadora culpa de un hombre maduro que acababa de perder definitivamente la única luz pura e inocente de su vacía existencia tras el implacable, feroz y gélido interrogatorio de su hija adoptiva. Sentado en la penumbra de la sala de estar, rodeado de botellas de licor medio vacías, y con la mirada perdida en un negro abismo de remordimientos verdaderamente insoportables que le desgarraban el pecho, Alonso rechazó tajantemente el contacto físico de Mónica con un gesto brusco, instintivo y cargado de una repugnancia visceral que cortó la respiración de la mujer de tajo. El dolor agudo, incesante y punzante del desprecio absoluto de Aura había destrozado por completo la cobarde y gruesa venda que cubría los ojos del patriarca durante casi 2 décadas, revelándole de golpe la asquerosa, monstruosa e innegable magnitud de su propia miseria moral y de la espantosa podredumbre del pacto sangriento que lo unía fatalmente a Mónica. Lejos de ofrecerle el consuelo esperado, Alonso la acusó a gritos ahogados en alcohol y lágrimas de rabia de ser el auténtico demonio manipulador que había corrompido irremediablemente su alma, la arquitecta maestra de su perdición terrenal, y la única y verdadera responsable de haber destruido la paz y la inocencia de una familia que alguna vez fue genuinamente feliz antes de su tóxica intervención. Le echó en cara, con una brutalidad verbal despiadada y sin ningún tipo de filtro,
que su enfermiza obsesión por mantener el estatus social y su odio irracional, ciego y fratricida hacia Rebeca, habían envenenado absolutamente todo lo que tocaban con sus manos, dejándolos a ambos completamente solos, repudiados, odiados, vacíos y sin ningún propósito válido en medio de la nada más absoluta. Este segundo, brutal, inesperado y consecutivo rechazo emocional, sumado al doloroso e irreversible destierro de su hogar paterno y a la insoportable y agónica pérdida del amor incondicional de Aura, actuó de forma fulminante como el violento, explosivo y definitivo detonante psicológico que hizo estallar en 1000 pedazos irreconstruibles los últimos, escasos y frágiles vestigios de cordura, estabilidad mental y racionalidad humana que aún sobrevivían a duras penas en la mente gravemente enferma de Mónica. Sola, abandonada y arrinconada en una de las frías habitaciones del departamento para huéspedes, rodeada por un silencio espectral que zumbaba en sus oídos como un enjambre de avispas enfurecidas a punto de atacar, Mónica experimentó un verdadero, espeluznante y total descenso hacia las profundidades más oscuras, terroríficas, densas y sin retorno de la locura clínica y la psicopatía homicida más pura. Su cerebro, completamente incapaz de procesar, asumir o aceptar con madurez el inmenso cúmulo de fracasos personales y la responsabilidad directa, innegable y total de sus propios actos destructivos, comenzó a tejer de manera automática, obsesiva y delirante una realidad alternativa, un universo paralelo donde ella era la mártir absoluta, la víctima incomprendida, y Rebeca era el monstruo originario, la causa única de todas y cada una de sus profundas desgracias terrenales. En su lógica retorcida, intensamente paranoica y profundamente maligna, Mónica llegó a la aberrante, gélida y letal conclusión de que mientras su hermana mayor siguiera respirando el mismo aire que ella, mientras Rebeca continuara existiendo en plena libertad, cosechando merecidos triunfos en el moderno restaurante de Alan Carrera y acercándose cada vez más al noble corazón de Aura, ella jamás podría recuperar el amor incondicional y la devoción de su hija. La enfermiza y asfixiante obsesión de Mónica se transmutó velozmente en una sed de sangre implacable, fría, calculadora y sumamente destructiva. Ya no le bastaba de ninguna manera con ver a Rebeca humillada, despedida de su trabajo, rechazada por sus colegas o separada temporalmente de su nuevo entorno. Mónica necesitaba, con una urgencia biológica, visceral y mortal, que Rebeca fuera aniquilada de forma definitiva, borrada para siempre de la faz de la tierra o sepultada para toda la eternidad en la fosa más profunda, oscura, violenta y pestilente de una prisión federal de máxima seguridad sin posibilidad alguna de apelación, garantizando así y solo así, que su sombra protectora y amorosa jamás volviera a interferir como un muro infranqueable entre ella y el amor vital de la joven que robó despiadadamente de la cuna 18 años atrás. Consciente con una frialdad matemática, aguda y escalofriante de que no poseía los recursos operativos necesarios, la fuerza física bruta, ni el valor criminal directo y sanguinario para ejecutar un asesinato a sangre fría con sus propias manos, o para elaborar una trampa judicial infalible y blindada por sí sola, Mónica comprendió rápidamente que necesitaba pactar desesperadamente con el mismísimo diablo encarnado en la tierra para llevar a cabo su atroz, gigantesca y vil empresa de exterminio familiar. Su mente retorcida y febril, buceando en el lodo putrefacto del pasado sangriento, oscuro y criminal que la unía intrínsecamente a la espantosa tragedia original de las hermanas Olmos, iluminó de inmediato, y con una claridad letal, el nombre del único depredador urbano, despiadado, intocable y completamente carente de toda piedad humana, capaz de orquestar semejante monstruosidad, con la precisión milimétrica de un relojero de la muerte, Silverio. Sabía a la perfección, gracias a los múltiples chismes ponzoñosos que circulaban sin control por los elegantes salones de la élite corporativa y a su propia intuición maliciosa y afilada, que el antaño invencible, pulcro e intocable magnate y rey indiscutible del bajo mundo, se encontraba actualmente atravesando su propia, oscura, violenta y desesperada crisis extrema de supervivencia y control. Acorralado sin piedad ni tregua por las incesantes investigaciones policiales y los procesos judiciales tras el monumental y público escándalo de infidelidad protagonizado por su vengativa y astuta esposa, y obsesionado peligrosamente hasta la locura con cazar, silenciar y destruir físicamente a la escurridiza Argelia para proteger su inmenso imperio de corrupción, lavado de dinero y mentiras,
Silverio era en ese preciso, exacto y volátil instante una fiera herida de extrema gravedad, un animal rabioso, acorralado contra la pared y dispuesto a firmar cualquier pacto infernal, a derramar océanos enteros de sangre inocente y a incendiar la ciudad metropolitana completa hasta los cimientos con tal de mantener su impunidad asegurada y su asfixiante poder dictatorial absolutamente intactos. La mutua, profunda y asfixiante desesperación de ambos villanos por aniquilar rápidamente a las valientes mujeres que amenazaban con destruir sus respectivas y fraguadas mentiras existenciales, se convirtió de inmediato en el eslabón de acero indestructible que uniría sus nefastos, violentos y sumamente trágicos destinos.